Ah, mamertos, mamertos, mamertos. Como si fueran hienas, ellos solitos se matan a dentellada. ¿Cómo les parece pues la puta, digo, la puya? Los que jamás se metieron con nadie de izquierda ni de extrema izquierda. Los que se ufanan y posan de ser imparciales, ecuánimes y honestos. Y sobre todo coherentes. Ahora resulta que se les volteó la chupa. Y entonces el peor candidato, como ellos decían, no es Iván Duque, sino Gustavo Petro. Tesis que por supuesto compartimos, pero estamos seguros que no surge precisamente de la honestidad de estos mamertos. Alguna conveniencia tiene que haber detrás para ellos. Gustavo Petro, guerrillero castrochavista malandro asesino. Tú lo has dicho, nena. No, nada de eso. No, que va, pura paja. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. Que asesinó gente en el Palacio de Justicia, cuando ni siquiera estuvo en la toma del palacio. Pues porque estaba en Canadá, encanado. No lo sacaron de un hijueputa hueco con una pistola y una granada. Y siendo disque un concejal de una localidad. ¿Que cómo es posible que un político de izquierda se compre unos Ferragamo? Como si el tipo tuviera que andar en harapos por ser de izquierda. Ah, y no critican pues tanto el capitalismo. Le recetan a la gente la miseria y pa' ellos el lujo, muy bacano. Que dejen de hablar tanta mierda si es que les gusta tanto tirar pinta. Que fue guerrillero y que por haberlo sido es un asesino y torturador, cuando jamás se le han probado esos delitos. No, ni jamás los va a confesar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no decían ustedes pues en un video anterior. Cuando uno anda con criminales y fuera de eso anda armado, no será precisamente para rezar el Santo Rosario. Que quiere obligar a todos los colegios a darles dosis mínima a los niños. ¿Y quién dijo eso? Ajá. Y sobre todo que quiere convertir a Colombia en Venezuela. No, él no. Cuando eso es solo una estrategia que se inventaron para asustar a la gente. Y vea, lo que inventa la gente, ¿no? Todos esos son cuentos chimbos que lo único que quieren es embolatar el debate. Comencemos con su personalidad. Petro no suele sonreír, es buen bailarín y habla de sí mismo en tercera persona. Además, tiene fama de orgulloso, egocéntrico, soberbio y de inflar sus éxitos. Y no solo es fama, es verdad. Ve, qué novedad. ¿Y por qué no nos habías contado eso antes? ¿No les parece muy peligroso que una persona que prefiere escucharse a sí misma por encima de todo quiera ser el presidente? Ave María, más peligroso que una puntilla en un tobogán. Pero si a ustedes les parecía tan peligroso, ¿por qué no lo dijeron desde antes? Que va tomando decisiones sin consultarle a los que están a cargo y son los que saben. Es un signo de grandeza y de humildad reconocer que uno no sabe absolutamente de todo. Sí, pero ustedes hablan de todo y hay cosas de las que no saben ni mierda. Pero Petro se cree capacitado para saberlo todo y hasta más. Y él prefiere quedarse solo con su verdad y punto. Sí, el típico mamerto, inepto, incompetente y arrogante. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. Obvio. La política del amor no es solo una bella frase, sino un profundo replanteamiento de la política. Déspota. Y usted, despótrica, mamerta acomodada. Háganse sus propias conclusiones. Sí, concluimos que ustedes son unos hijueputas que se le tuercen hasta la madre. Entonces vean que a su necesidad de decidir en todo sin consultar a la gente que sabe, se le suma entonces la incapacidad para mantener un equipo. Valiente líder. La misma huevonada que Castro y que Chávez. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que no es castrochavista? Lambona pendeja. Además de eso, Petro tiene la maña de engrandecer sus logros a costa de lo que sea. Empezando por los términos que utilizan. Se llaman disque progresistas cuando no llevan sino miseria por donde pasan. Y lo de la Bogotá humana solamente lo podían predicar las ratas y los gallinazos que se dieron gusto con el basurero Vamos que a dejó mostrarles un allá. ejemplo, los colegios. Hace poco Petro dijo que en su alcaldía se habían completado 48 colegios nuevos. Iba a decir que usted no le creía. Pero la realidad es bien distinta. Cuando Petro hizo campaña para ser alcalde por allá en 2011, dijo que iba a construir 100 colegios nuevos. Y además se comprometió a terminar 39 que habían quedado a medio hacer en las alcaldías anteriores. ¿Y qué pasó luego? Que de los 56 que iba a reconstruir, reconstruyó solo 5. De los 39 que habían quedado a medias, terminó 8. Y de los 30 que dijo que iban a hacer 9 citicos, hizo 7. Y esos 7 resultaron no siendo nuevos, sino que eran casas que servían como colegios pero estaban inactivas. Y lotes donde faltando 6 meses para que se acabara su alcaldía no se había construido nada. Lo cual nos da una cifra real de 0. 0 colegios nuevos. Oigan pues mamertos ingenuos que creen que Petro les va a dar educación gratuita y disque de calidad. Deformar las cifras a conveniencia. Vayan Eso no es viendo, tan politiquero vayan como lo viendo. que hacen sus enemigos políticos. Y esa misma necesidad de exagerar e incluso manipular las cifras ya ha pasado en otras ocasiones. Por eso, castrochavismo en acción.
¿Qué tenemos hasta ahora? Un candidato que toma decisiones solo, es terco, que se salta los procedimientos, que demuele a sus equipos de trabajo y que cuando tiene éxito suele exagerar. Ah, y que además hace todas las cagadas posibles y no responde por ninguna de ellas. Siempre encuentra a quien echarle la culpa. Pero es que hay otra cosita que no nos suena de Petro. ¿Y qué será? Desahogate. El hecho de que suele hacer alianzas dudosas. ¿Verdad? Se alió con el hermano de Guillo Ángel, un reconocido narcotraficante y una de las cabezas del MAS. Bueno, ¿se alió con el narcotraficante o con el hermano? No sean tan cochinos, hombre, que uno paliarse con el que quiera, no tiene que investigarle la vida ni tiene que fijarse qué hacen sus hermanos o sus parientes. Ustedes no se mantienen de pipí cogido con Daniel Samper. ¿O es que les parece muy decente el tío que tiene? Para nombrar a Fernando Álvarez como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Ah, y Fernando Álvarez es reconocido por ser fan de Pablo Escobar y recibir plata de los Rodríguez Orejuela. Ah, y el M-19 no se alió con Pablo Escobar para quemar el Palacio de Justicia y matar a los magistrados. Ah, y en esa época Gustavo Petro no pertenecía al M-19. Entonces esa acusación, si les parece a ustedes un cuento chimbo. Y entonces ahora les parece que muy dudosa una alianza, no con un narcotraficante, sino con el hermano del narcotraficante. ¡Qué buena compañía, doctor Petro! ¿A vos qué te importa, metida? Además de eso, eligió a Alejandro Ordóñez como procurador, sabiendo que era un tipo de ultraderecha. Petro dice que lo hizo porque Ordóñez le parecía un tipo que defendía a las minorías. Y seguramente pensó que ustedes nos iban a meter con él antes de las elecciones. ¡Pobre ojos de sapo! Además de su personalidad y de sus alianzas, tiene un tercer problema, sus fallas para gerenciar. Ah, eso sí, tiene más gerencia un vendedor ambulante. Chicle, maní, bombón. No construyó un solo kilómetro del metro, aunque prometió construir, sí. Ni Dijo que mierda. haría la troncal por la avenida Boyacá, y tampoco. Ah. Que iba a levantar 10 puentes vehiculares y solo cumplió con el 0.6 de esa meta. Y que iba a reparar el 100% de las Oiga ciclorrutas eso. y apenas reparó el 8%. Ay, jueputa. ¿Quién con esas cifras se haría llamar un gran gerente? Oíste, y esta es la hora de venir a decir esa maricada. ¿Por qué no lo dijeron pues a tiempo? Déjame adivinar. Conveniencia. En los 4 años de su alcaldía tuvo 7 gerentes. Muchos salieron o porque no estaban preparados para el cargo o porque tenían acusaciones por corrupción. Eso se llama castrochavismo aplicado, mi amor. Y ustedes, por estarle hueliendo los peos al uribismo, se les olvidó denunciar estas maricaditas. Cierto es que bajo su alcaldía se siguieron haciendo negocios dudosos. Y por último, pero no menos importante, las basuras. En octubre de 2012, Petro se sacó una idea Del sobaco. de la manga, que no había incluido ni en su campaña ni en su plan de desarrollo. Ah, sí, porque para improvisar no les gana el putas. En diciembre de 2013 los privados salieron del negocio y le dieron esa responsabilidad al acueducto y a Aguas de Bogotá. Por 3 días hubo una crisis en Bogotá, basura regada por todas las calles. Desde entonces Petro tomó decisión errada tras decisión errada. Tras decisión errada y Bogotá cagada. Después de haber cacareado por días que les iba a quitar el negocio a las mafias privadas, volvió a reunirse con esas mafias privadas para pedirles ayuda. Al final, algunos de esos contratos terminaron en manos de los mismos que los tenían, mientras el distrito quedaba encartado sin saber qué hacía con lo que ya había planeado. Sus programas de campaña son un paquetazo de frases muy bellas, todas muy didácticas, perfectas, generales, ambiguas. Y Petro implica unos riesgos altísimos en la ejecución en la que ya vimos que él no es un experto. Apenas se vino a dar cuenta esta sonza. Sus ambiciones son proporcionalmente inversas a sus capacidades para ejecutar. Pues ¿pa' qué te digo que no? Sí. Porque ya sabemos que es un tipo con ínfulas de mesías, Mediocre y soberbio y demagogo. arrogante. A Petro le falta criterio y eso lo demuestra con el tema de Venezuela. Ha tratado de distanciarse del chavismo y de Maduro tanto como ha podido. Y no les vamos a decir que Petro es un castrochavista que va a expropiar, que va a cerrar medios y todo eso. Eso se llama especulación. Especulación, oigan a esta. Le chilguetea toda la mierda del castrochavismo encima y enseguida dice que no es castrochavista. ¿A quién será que le falta criterio? Ni tampoco vamos a juzgar a Petro porque hay algunos aspectos de la política de Chávez que lo atraen. Y 2 o 3. Tiene derecho a mirar qué sirvió y qué no sirvió de ese modelo. Sí, ¿y cómo que sirvió? Pero sí resulta inaudito que un tipo que se jacta de su capacidad para la crítica no haya tenido la valentía para decir a tiempo que en Venezuela hay una dictadura y un dictador que están llevando a la gente a la muerte y al exilio. Ah, bueno, entonces ustedes ¿por qué no tienen la valentía de decir a tiempo que un tipo que le lava las patas a Chávez, que fuera de eso
está aspirando a la presidencia en Colombia y que además tiene todos los defectos asquerosos del comunista ese, seguramente si llega a la presidencia a punta de gerencia convierte a Colombia en una segunda Venezuela. En general, cuando Petro habla de Venezuela, tiene la maña de desviar el tema. Sí, se hace el huevón con el cuento del cambio climático. Pero no le pesó utilizar el término dictadura o dictador para señalar lo que estaba pasando en Honduras, Argentina, Brasil, España, Yemen, Chile, Perú y Colombia. ¿Por qué se le suelta la lengua para decir que estos países tienen dictadura y Venezuela no? No, Venezuela no. Cuando al fin, después de mucho preguntarle, aceptó que Maduro es un dictador, lo hizo de manera suavecita, sin fuerza, sin protestar. No sé, como que era apenas suavecito. Fue más enérgico al decir que la oposición venezolana era peor que Maduro. El congresista que reventaba los parlantes en el Congreso denunciando a los políticos que se habían aliado con paramilitares. Pero eso sí, a los que se aliaban con la guerrilla los dejaba quietecitos. Así mismo como hacen ustedes. Terminó lanzándole un regañito de bajo voltaje a uno de los políticos más mediocres e insensibles de América Latina. Pues porque eso es lo que tienen en común, boba. Callarse frente a las violaciones de derechos humanos es hacerle pistola a la gente que sufre. Y lo dicen precisamente los promotores del acuerdo de paz con la guerrilla. Impunidad y narcotráfico al 100. Solo por no querer contradecir a un proyecto político que admira. Exactamente. ¿Cierto que ustedes admiraban el proyecto político de Santos? ¿O no? Es un acto de soberbia, de cobardía y de frialdad. Y de pura hipocresía. Amigo petrista, ¿te esperabas esto? Nosotros sí.